Así es, estamos con Yadira Aguagallo, y es experta de comunicación en crisis y también directora de comunicación de ICARE. Buen día, Yadi, ¿cómo estás? Denise, Sofía, buen día también a la asambleísta aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo coincido plenamente con ustedes en rescatar y en relevar la importancia de la marcha del día de ayer. Creo que fue una movilización que convocó a los feminismos, a las feminismos, ¿no? Evidentemente, pero además creo que alrededor de esos feminismos se están articulando otras causas y otros movimientos, y creo que esa es la riqueza de lo que pudimos ver ayer, además de que haya sido una marcha totalmente pacífica, en la que efectivamente también fuimos testigos de la presencia de familias, de niños, de mascotas, es decir, que se podía vivir efectivamente en paz la conmemoración de ese 8 de marzo, pero creo que lo más importante es que alrededor de los feminismos están confluyendo también otros movimientos, y finalmente creo que el feminismo y las colectivas de mujeres están agrupando en este momento, y alrededor de ellas están convergiendo otras manifestaciones, otras causas, y me parece que eso es algo que social y políticamente hay que empezar a mirar también, porque por ahí se empiezan a construir cosas y por ahí empiezan a existir alternativas, al menos un poco de esperanza. Y luego, claro, veíamos el mensaje del presidente insistiendo en que sí es posible hacer marchas pacíficas. Evidentemente, la regla es que las marchas y las manifestaciones por regla apelen al sentido de Pero la paz. no porque él reconozca, ¿no? Eso es Exacto. importantísimo decirlo, porque previo a esto, las declaraciones del ministro del Interior, del ministro Zapata, que yo lo vengo diciendo desde antes, lamentable del feminicidio de María Belén, durante es bien peligroso lo que él a veces dice, la verdad. No, por supuesto, claro que sí, y no efectivamente porque las autoridades lo digan. Yo más bien tomo ese mensaje también como una muestra de la poca sintonía que existe en este momento con los sectores sociales y con el feminismo y con los movimientos de mujeres específicamente, al tratar de decir, vieron que sí es posible, que se puede hacer marchas en completa paz. Se puede, efectivamente, la regla es esa. El problema es que cuando existen esta confrontación y cuando existe esta especie de silenciamiento hacia los movimientos, es cuando tienes como resultado lo que pasó el año anterior, que tuvimos manifestaciones en las que estaban plagadas de violencia, tuvimos gas, presencia de caballos, de perros en el centro histórico en contra de las mujeres que estaban marchando en esos momentos, y no es que sí se pueden hacer marchas pacíficas, es que esa es la regla, y digamos el gobierno y sus representantes tienen que empezar a entender eso también dentro del discurso. Claro, porque nosotros más bien mientras marchábamos decíamos, ven que sin policías las marchas son pacíficas, porque más bien nos terminan asustando cuando les empezamos a ver a los policías de cerca con los caballos, con los perros, con todo lo que ocurrió el año pasado. También nos acompaña el día de hoy acá en este panel Verónica Carrillo. Ella es asambleísta alterna por la provincia de Pichincha y activista política y feminista. También tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y una maestría en Dirección de la Gestión Pública en UNIR. Y por supuesto está aquí también como activista. ¿Cómo estás, mi querida Verónica? Muchas gracias por acompañarnos. También marchamos ayer. Bueno, primero, antes que nada, agradecer el espacio brindado, mandar un fuerte saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento y mandar un saludo igual a las personas con las que nos encontramos aquí en el panel. Para mí siempre es un placer estar en este medio de comunicación, que qué importante es dar vocería a las mujeres, qué importante hacer un programa que se hablen de estos temas en particular, y la marcha de ayer solo nos recuerda la conmemoración de las luchas de nuestras ancestras y la reivindicación de nuestros derechos que nos faltan aún por adquirir, y que sobre todo pedimos todos los días, y lamentablemente tiene que haber un mes en particular que mostremos esa fortaleza que tenemos como mujeres, que tenemos como que unirnos para decir basta ya, necesitamos políticas públicas, necesitamos trabajar en las instituciones del Estado para que puedan dar respuesta inmediata a lo que está pasando. Tuvo que pasar el caso de María Belén Bernal para que se den cuenta que la institución de la policía es una institución netamente violenta, y hasta el día de hoy no se ha dado respuesta absoluta a lo que está pasando, no se ha dado un plan de capacitación y formación en enfoque de género a la institución,
no se ha fomentado tampoco diálogo con los presupuestos para la ley de erradicación de violencia hacia la mujer. Lo único que hicieron fue hacer un ministerio de la mujer, dejando de lado la Secretaría de Derechos Humanos para dar realce a los temas de la mujer en general, sin tener focalización ni un plan de acción. ¿Qué fue lo que dijo el presidente el día de ayer? Yo me acuerdo que hace 2 días estábamos hablando las declaraciones de Zapata, del ministro Zapata, que decía vamos a mandar 60,000 policías. Claro. Luego se retractaron porque ya empezaron a ver la opinión pública y dijeron no, va a ser una marcha pacífica. O sea, primero ¿se acordó que amedranta. dijo que después del feminicidio de María Belén la policía iba a responder con acciones basadas en violencia? En una visión más de género, enfoque de género y digo, ahí uno se puede dar cuenta cómo preparan los libretos y de ahí le sale pues el origen, ¿no? Claro, pero hay que tener en cuenta y en consideración los discursos de odio que ellos mismos fomentan. Es demasiado cruel, yo lo decía ayer y lo sigo diciendo, que manden a policías mujeres a enfrentarse en marchas de mujeres. O sea, es un discurso de odio y es algo tan cruel que nos pongamos a enfrentar los unos y los otros, las unas y las otras, frente a una marcha que estamos exigiendo las demandas de todas, de todes, en particular también del movimiento de las mujeres y de todas las exigencias que tenemos. Entonces no podemos hablar de un diálogo, no podemos hablar de que no haya una movilización pacífica, porque lo está viendo así, él se siente tranquilo porque hubo una movilización, pero no está dando respuesta a lo que la movilización quiso que conlleve las demandas de las mujeres que salieron a marchar. Es decir, solamente nos dice, bueno, salieron a marchar, pero de aquí no va a pasar nada, ¿no? Y además habla de que esto es un ejemplo de la libertad que se vive en el país, y yo me decía, ¿qué libertad cuando matan a una mujer cada 26 horas en el Ecuador, cuando no podemos salir hasta tarde porque nos da miedo? Eso fue pues casi general en los carteles que se veían el día de ayer, que las mujeres estamos avisando, mira, ya estoy llegando, el taxi, las placas, tomándole casi que una foto al conductor y demás, porque tenemos miedo, porque te roban o te matan en cualquier lugar. Y este señor pues lastimosamente habla de libertad, y yo no sé qué tipo de libertad conoce él, que tiene un cerco de guardias de seguridad que precautelan su vida. A las mujeres no nos pasa eso, nosotras tememos salir a las calles. Mi querida Deni, vamos a darle la bienvenida a otra de nuestras invitadas. Está también con nosotros Lucy Valenzuela, y es abogada, me ha contado también bastante holística, practicante de yoga, y es una mujer con discapacidad visual también. Queremos, como lo hemos dicho en las Warmis, esto es una cabina que busca precisamente la inclusión y la diversidad de las mujeres de los diferentes sectores. Así que Lucy, gracias por estar aquí. Estabas un poquito demorada y preocupada por esto, también nos espera, ojalá que pueda llegar también nuestra querida Jacqueline Gallego, y ella es parte de la colectiva de Afrocomunicaciones, porque también leía comentarios de que faltaban la visión de las compañeras también de mujeres negras del país, y claramente porque la cabina también es un poco chiquita, no podemos entrar muchas, pero hemos hecho el ejercicio. Claro que sí, y bueno, el día martes, el día lunes, perdón, estuvo invitada, pero le dio COVID y no pudo acompañarnos, ¿no? ¿Cómo está Lucy? Bueno, estimados oyentes, un buen día. Sí, así es, soy una persona, una mujer con discapacidad que ha tenido que enfrentar mucha discriminación, mucha marginación, mucha relegación, se podría decir, en esta sociedad. Lastimosamente, no somos incluyentes en todo sentido, ni para las discapacidades, ni tampoco para la cuestión de etnias. Ah, no, es que este es negrito, entonces no, hay que igual relegarlo. Esta persona tiene discapacidad visual, como es mi caso, no ve, entonces no, mejor no. He tenido muchos tropiezos, pero pues de esos tropiezos no han sido caídas, y he salido adelante a pesar de. Gracias, Lucy, es muy amplio para nosotros también escucharte, porque es base también de los comentarios que hemos tenido y lo hemos discutido también en las Warmis, una ciudad que no está pensada para todos y todas. Así es. Así que esa es la intención también de crear esta debate y esta deconstrucción. De hecho, ayer pues veía el video de una joven afrodescendiente que fue invitada por una amiga a pasar un momento en un bar que se llama La Viquina en Quito, que está en el norte, y ella da
da cuenta de que llegó con su mamá, de que tenían un jean y zapatos deportivos y que en la puerta les dijeron que no podían entrar, que iban a consultar a ver si es que se podía dejarlas pasar, a pesar de que tenían una reserva, les dijeron que no por el código de vestimenta. Luego vinieron otros chicos, blancos evidentemente, con zapatos deportivos y con jean, y les dejaron pasar sin ningún problema, y ella hacía este reclamo tan fuerte, decía que se sintió muy mal, que no es la primera vez que le pasa esto acá en la ciudad de Quito, pero sin duda tenían una reserva, estaba una amiga más que salió muy apenada, además muy dolida por ver que existe esta discriminación, ¿no? Y esto también quizá es uno de los reclamos que tienen las mujeres afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas, de que un poco quizá el feminismo no siempre se sienten representadas por estas peticiones que se hacen desde las mujeres blancas, desde las mujeres que tienen algunos privilegios. ¿Ustedes qué pueden decir sobre esto y cuál es la lectura que tienen? O sea, creo que más allá de las anécdotas personales, eso hay que ubicarlo en medio de un contexto y de los fenómenos que eso produce, ¿no? Entonces, lo que acaba de relatar Sofía no es más ni menos que el retrato de las cosas que ocurren cotidianamente en los múltiples espacios en los que nos tenemos que desenvolver las mujeres, en el espacio social, en el espacio político, en el espacio económico, en el espacio simbólico incluso. Todavía hay esos desafíos, si bien las luchas han conseguido un montón de cosas, todavía hay unos desafíos que están latentes y que parecen que son más fuertes que nunca. Incluso yo ayer al final de la movilización, ya en el ágora de la Casa de la Cultura, en la que nos juntamos todas las mujeres para hacer el cierre de la marcha, tuve un pensamiento que por un momento me pareció esperanzador, pero al siguiente segundo me pareció trágico. Incluso mi pensamiento fue como, bueno, si mañana me desaparecen, me matan o me violan, por lo menos sé que hay un montón de mujeres que van a salir a gritar. Y eso que me pareció esperanzador en un segundo, al siguiente segundo me pareció horroroso, claro, porque cómo hemos aceptado que esa es la realidad de nuestras vidas y que en un momento nos va a tocar, pero digamos que nos reconforte que hay un movimiento tan grande y hay una intención de no silenciarnos tan grande, que digamos el consuelo es, sé que van a gritar por mí, y eso no tendría por qué ser así. Digamos, una mujer no tendría por qué pensar ese tipo de cosas, y yo cuento mi experiencia personal evidentemente, pero sé que muchas nos sentimos de ese modo. Entonces eso creo que también nos dice un montón de cómo estamos percibiendo nosotras mismas nuestra vida en sociedad. Si bien luchamos, si bien desde nuestras esferas, si bien desde nuestros propios enfoques hacemos intentos para reducir esas brechas y para alcanzar más condiciones de equidad, digamos que también hay una especie como de condicionamiento, ¿no? De, okay, probablemente esto es lo que podría pasarnos o esto es lo que podría pasarme, y eso no está bien. O sea, digamos que alguien llegue a ese tipo de conclusiones después de una movilización como la de ayer, dice mucho de cómo estamos viviendo nuestros temores, y no solamente porque sea una percepción. Y donde afortunadamente, no sé, creo que finalmente no estuvo el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Diza, y yo estuve más temprano porque salió como esa información de que posiblemente ellos se sumaban a la movilización y que iban detrás de las mujeres. Creo que finalmente no estuvo, ¿no? Pero digo, porque sí preocupan a veces estas convocatorias, precisamente porque es lo que se criticaba también, que haya estos intereses independientes, que está muy bien los hombres que se interesen en deconstrucción, pero bueno, preocupaba un poquito eso. Yo con eso también quiero preguntarte, Verónica, Ecuador fue el primer país latinoamericano en reconocer el derecho al voto, esto en 1929, y el primero en la región en proponer la igualdad entre hombres y mujeres por decisión popular. Sin embargo, vimos en las últimas elecciones locales que la participación de las mujeres en la política aún es muy baja, y también que están sometidas a enfrentar violencia política. Incluso hay una campaña que visibiliza todo lo que las mujeres en general que están inmersas en la política deben enfrentar desde los medios de comunicación y los propios políticos. Por ejemplo, hablábamos de la participación en las seccionales, que se conoció que apenas 33 de los 221 municipios serán liderados por mujeres, y esto es un crecimiento del 7% en representación a las alcaldías en comparación al 2019, donde se eligieron 19 mujeres.
18 mujeres, quiero decir, y asimismo de las prefecturas, 7 serán lideradas por mujeres, y la dignidad de crecimiento ha sido, en esta dignidad, por ejemplo, es un 9%. No tenemos casi ni el 10% de prefecturas y alcaldías, y allí también... Y aún así celebramos que hemos avanzado un poquito, Vero. Eso es lo que más me emociona, ¿no? Sí. No, ¿Qué tal, no no? se ha avanzado. Pero finalmente, digo, sigue siendo una deuda. Y aquí también, como para abrir el debate, no solo de la participación de la mujer en la política, sino que con la Sofía escuchábamos también durante esta semana varias mujeres también ser bastante críticas con la sororidad, ¿no? Este término de contención de las mujeres, pero que responde igual a solo ciertos sectores. No sé qué lectura tú tienes como desde la política. ¿Hay sororidad en la política? ¿Hay violencia política también entre mujeres? ¿Qué está ocurriendo? Porque digo, desde los medios de comunicación nos decíamos de esta reflexión también, estamos trasladando equilibradamente la información, porque a veces recibimos también comentarios que, digo, ¿está entendiendo todo al revés o qué? O estamos diciendo todo al revés. Esa pregunta es demasiado compleja porque abre un sinnúmero de debates, porque empiezas desde el simple hecho de que, bueno, el Ecuador tiene la constitución más garantista de derechos en función de la región, fuimos los pioneros en dar el derecho al sufragio, fuimos los pioneros en dar mayor participación de la mujer en temas políticos, en cuotas de participación. Sin embargo, hasta el día de hoy, la letra es muerta, y cuando tú tienes una letra muerta que no se hace caso y no se evidencia, es lo que pasa en los resultados. Ahora, yo veía también con mayor preocupación hasta el día de hoy que los resultados, como tú lo dices, se lea desde el punto de vista del Consejo Nacional Electoral, pero hemos avanzado en democracia. O sea, ya no somos esto y ya hemos avanzado, tenemos 2 mujeres más en puestos de participación. Como cuando a las mujeres les vuelves solo estadísticas, no tienes respuestas cuando a nosotras nos vuelves números, cuando nosotras nos ves los problemas que se dan y por qué está pasando esto, por qué no hay una elección del 50-50. Si el Consejo Nacional Electoral esperaba tener 30%, no llegó ni a la mitad de lo que esperaba tener en cuotas de representación, porque dice que hasta el 2023 tenían que tener la representación del 30% cuando los partidos políticos ponían liderando las listas a las mujeres. Entonces, ahí eso es cuando yo me pregunto y me cuestiono más, cuando nos vuelven números, no se ven los problemas de raíz, no se evidencia la violencia política que existen dentro de las organizaciones partidarias, de las instituciones públicas, sino más bien dices, hemos avanzado en esto, tenemos 2 mujeres más en puestos de representación popular, así que vamos con la democracia, está el código orgánico de la democracia respetándose en todas las organizaciones partidarias, pero no hicieron una fiscalización previa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuántos partidos de verdad capacitaron a esas mujeres? ¿Les dieron todos los recursos necesarios para que ellas puedan participar dentro de estos espacios de representación popular? Y sobre todo, ¿cuántas desertaron también de formar parte de estas organizaciones? Porque a última hora, yo conozco de varios partidos políticos, y me atrevo a decir casi en su totalidad, que empezaron a decir, necesitamos mujeres, necesitamos llenar estas listas. Ahí, bueno, todos. Queremos saber cuáles. Te puedo decir todos, la mayoría. Nombres. Entre eso yo te puedo decir, mi partido político, Izquierda Democrática, última hora, necesitamos completar ya la última de Zamora, porque no podemos, o se nos baja toda la lista, claro. Toda la lista, y no solo de una provincia, sino es de todas, o sea, no te dejaban inscribir a todas las provincias. Entonces, eso grave, ¿no? llama a cuestionarse y a decir cuáles son las sanciones que están teniendo el Código Orgánico de la Democracia, cuál es el proceso también de los indicadores que muestran cuál y además es la violencia mucho política. De esto suena a un lavado de imagen nada más, de ese purple washing que dicen, ¿no? que todas las empresas ahorita se inventan estas políticas también que tienen que ver con género, que las mujeres emprendedoras, entre otros términos que también se utilizan hoy en día, pero qué tan real y qué tan honesto es ese mensaje del 8 de marzo, cuando todo el año pues están vulnerando a las mujeres que ocupan en la torta de participación en el mercado laboral muchísimo menos, este castigo por maternidad del 8% del salario, entre un montón de otros datos que nos dicen que la cosa no es sencilla, que es muy grave. Y pues si hablamos de personas y mujeres con discapacidad, aún más, y lo podrá decir mejor el día de hoy nuestra invitada.
Sí, yo solo quiero, Lucia, antes de que avances, que acaba de llegar también nuestra invitada, que faltaba, qué lindo que estés aquí, Jacqueline Gallegos. Ella es parte de la colectiva Afrocomunicaciones, afrofeminista y también activista por los derechos humanos, comunicadora comunitaria y madre. Bueno, tenían también el espacio aquí en la radio de Tambores de la Diáspora y bueno, había también esta reflexión de poder hacer una mesa bastante inclusiva, pero antes de darte el paso, mi querida, creo que hay que hacer una Jackie, pausa. Nos damos a una pausa, muchas cosas a la vez. Por favor, mil disculpas, ya volvemos enseguida. 9:34 de la mañana y seguimos aquí en las Warmis, en el barrio. Tengo un cambio de dupla. Bueno, mi querida Sofi tuvo que atender una emergencia, nada grave por suerte, pero bueno, seguimos en este panel, le mandamos un abrazo y seguimos ampliando precisamente lo que nos convoca este mes, que no solo es por una fecha de reivindicación, claramente son discusiones que deberían existir diariamente desde cualquier espacio. Precisamente los medios de comunicación también estamos obligados a diversificar estas voces y también los discursos que nos han construido desde una visión claramente. Lo que criticamos también a diario es el tema machista que tiene el contenido de la información diaria. Lucy, hablábamos antes de la pausa sobre precisamente también básicamente las ausencias que tienen las autoridades para hablar o poder garantizar los derechos de las personas con discapacidades. Tú eres abogada, para esas personas que te están escuchando ahorita, estas mujeres también que a veces tienen que sortear incluso desde otros sectores, no cuentan con muchos privilegios, porque también estudiar y graduarse es un privilegio. ¿Cómo ha sido para vos? ¿Qué lectura tienes también de tu propia experiencia? Bueno, contando de mi propia experiencia, pues desde la escuela, el colegio, ya en la universidad como que cambió el panorama. Fui discriminada bárbaramente por usar lentes muy fuertes, que porque no veía, etcétera. A partir de la universidad, bueno, primero seguí medicina, luego primero me gradué de madre, no acabé medicina y me metí a la abogacía. Ahora pues sí, también sufrimos discriminación las personas con discapacidad, sea de cualquier tipo que sea, física, visual, auditiva, etcétera. Porque casi no hay fuentes de empleo. En las empresas no cumplen con el reglamento de contratar una persona con discapacidad por cada 25 empleados. No se está cumpliendo eso. Hay empresas que sí lo hacen, cumplen con eso, pero hay empresas que lastimosamente no están cumpliendo. Ahora pues tenemos el CONADIS, que es una entidad que sí también nos ha apoyado y mucho a través de las ferias laborales y todo, pero igual a las ferias laborales digamos que haya solo 4 vacantes y vamos como 100 postulantes. Entonces igual, no hay muchas oportunidades. Eso es todo cuanto te puedo contar. Yo te quiero agradecer, Lucy, porque además es una oyente, así que la verdad totalmente. Sí, Angelito también nos hizo el contacto y creo que eso también al menos a mí me rompe también la burbuja y me encanta poder escuchar y compartir. Y ahorita sí, le doy la bienvenida a mi dupla. Jackie, yo quería hablar también sobre los feminismos que hablábamos también hace poquito con Yadi, con Vero, sobre esta deconstrucción, ¿no? Escuchábamos también esta semana, han venido algunas también activistas, periodistas, comunicadoras, profesionales, mujeres, que cuestionan bastante también esta sororidad selectiva y también desde los feminismos blancos. Para vos, ¿cómo es? ¿Qué lectura le tienen también desde los espacios de mujeres negras en el país? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la participación? ¿Hay un activismo? ¿No hay? Veo también bastante convocatoria en las redes sociales sobre criticar de las mujeres que llegan a espacios de poder. Incluso tengo un comentario ahora mismo de hablar que incluso a veces se generan las mujeres que ocupan estos cargos o que llegan a tener cargos importantes, como a veces se distancian originalmente de las luchas de las mujeres. No sé qué lectura tienes. A ver, nos pasa históricamente. Lo que yo quiero reivindicar es que las luchas de las mujeres no es ahora, no es hace poquito tiempo, sino reivindicar que la lucha para que nosotras estemos aquí, las 5 sentadas, muchas de nosotras hemos tenido que morir, quiero decir, sí. Partamos de ahí.
De ahí que las mujeres afrodescendientes en el mundo, en los feminismos, hemos dicho hay una diversidad de feminismos, no hay un feminismo, y creo que ese ha sido el mayor aporte que ha hecho el feminismo negro a lo que es hoy nuestra sociedad. Pero decir también que el feminismo viene con una apuesta nuestra, chicas, una apuesta que dice, oigan, esta sociedad de mierda que ha comenzado con los machismos, diciéndonos, por aquí vamos, a quienes somos selectivos, quiénes son los de privilegios y demás, es una construcción colonial que nosotros seguimos viviendo, que seguimos teniendo, pero que yo creo que los feminismos también han ido rompiendo. Creo que una de las críticas más fuertes que tiene el feminismo, los feminismos en general, han sido que nosotros hacemos la teoría y la práctica. Uh-huh. Y quiero reivindicar eso porque las mujeres negras feministas hemos aportado a la construcción de sociedades muchísimo, quiero decir. Es de ahí cuando comenzamos a decirte, porque estamos hablando de interseccionalidad que se ha tomado como una categoría incluso institucional, ¿no? Sí, ahora se escucha más, ¿no? En tu planificación tienes que tener, esa es una apuesta negra. Que tú decías, bueno, es que cuando comienzas a analizar algo no puedes tener una sola matiz, no puede ser solo ser mujer. Pero resulta que una mujer afrodescendiente le afecta también toda esta carga racista. Entonces no es la misma condición que tal vez Denise pueda tener. Claro. Entonces comienzas a hacer un análisis y esta ha sido una apuesta política de los feminismos negros. Pero también los feminismos negros hemos luchado de la mano y del trabajo que venimos haciendo desde las izquierdas. Quiero decir, también con una idea de decir, oigan, hay unas diferencias de clases marcadísimas que también marcan las condiciones de vida de las mujeres. Y a eso le puedes poner todos los condimentos que quieras que hacen que seamos diferentes. Y esa diferencia hay que rescatarla. Porque también decían las mujeres como Kimberly Clark que decía, tratar las cosas desiguales de una forma igual es tan desigual como tratar las formas desiguales con igualdad. Claro. ¿Ves? Entonces, esos son pensamientos negros que venían diciendo, oigan, mujeres, no solamente estamos luchando por llegar a trabajar, nosotras hemos venido luchando y hemos sido trabajadoras y esclavizadas muchísimo tiempo. No era esa nuestra lucha, pero sí la libertad, ¿no? Entonces de ahí venimos luchando, de ahí venimos haciendo un montón de aportes a un cambio de una sociedad, de unos feminismos distintos y diversos que debemos reconocernos en nuestras diferencias. Porque podríamos decir ahora en nuestro Ecuador que somos así, como súper distintos y diversos. ¡Diversos! Y que no alcanzamos a entender ni reconocernos entre nosotros. Uh-huh. Decimos y hablamos de nuestras hermanas indígenas de la Amazonía con un desconocimiento bárbaro. ¿Quién de nosotros conoce las lenguas de nuestras hermanas? ¿Quién de nosotros estamos en sus territorios? ¿Cuántas de nosotras conocemos del pueblo afrodescendiente? ¿Cuántos conocemos de su historia? Oigan, esta construcción social que tenemos tiene también una construcción selectiva de privilegios que hay que reconocerlos y creo que los feminismos hemos hecho esos debates y creo que es lo que podemos aportar también. Que hay críticas, por supuesto, porque si tú eres una feminista, ayer en nuestra multitudinaria marcha decíamos, ¿quiénes nos reconocemos y quiénes estamos? Todavía hay feministas que todavía no podemos reconocer que las diversidades pueden ser parte de nuestras luchas y hay un rompimiento terrible. Oye, pero esas son las cosas que queremos decirlos. A ver, no queremos taparnos, no queremos... A ver, hablemos, los feminismos, ¿cuáles son nuestros problemas en el país? Porque también tenemos un deber de construir estos feminismos nuestros. Estos, aquí en Quito, yo soy una mujer afroquiteña y me siento excluida de mi ciudad porque yo no encuentro un punto de referencia étnico afro en esta ciudad. ¿Dónde? ¿Dónde existe algo? Pero yo he nacido en esta ciudad. Sí. ¿Ves? Entonces, creo que los feminismos tenemos todavía muchísimo que hacer, muchísimo que aportar. Creo que los feminismos hemos cambiado a Latinoamérica en estos últimos años. Creo que los feminismos son esta categoría política real que ha tenido los cambios más fuertes y radicales en los últimos 30 años en Latinoamérica. Y además creo que lo que vos dices también es fundamental porque claramente los privilegios de cada mujer, de cada persona son distintos, pero además si no lo discutimos, si no lo hablamos, si no nos tomamos personal, nunca se deconstruye eso, nos quedamos con imaginarios de, bueno, leí algo en Twitter. Yo soy bastante crítica con las redes sociales, lo he dicho en varios espacios aquí, me gusta claramente, lo utilizo y creo que es un espacio de bastante incidencia, pero a veces siento que también las discusiones se quedan allí.
porque precisamente tú no sabes quién está hablando y a veces las discusiones se quedan como en una situación de poder y de decir esto es lo último que ha ocurrido, ¿no? Y como el diálogo es creo que uno de los mecanismos que más puede ampliar estas discusiones. Nosotros ayer veíamos a guaguas, justamente lo hablábamos aquí antes que vos llegues, niños, familias, encontramos familias completas movilizándose e inclusivas y diversas, ¿no? También las mujeres indígenas más temprano estaban en la Casa de la Cultura, allí finalmente hubo este cierre, pero si no tenemos estos espacios, ¿cómo podemos entendernos también, no? Hay una apuesta nuestra. Tiene que ser algo que nosotros lo creemos. Quiero decir, ¿quién va a venir a decirnos, oigan, aquí hay un montón de diferencias que hay que dialogarlas? Claro. Tú y yo. Exacto. Tenemos que ser nosotras, tenemos que asumirlo. Tenemos que asumirlo. ¿Por qué las luchas de las mujeres feministas no han acogido al pueblo negro? Tiene que ser una discusión. Por supuesto. Tiene que ser una discusión. ¿Por qué no incluimos a nuestras hermanas con discapacidad? Tiene que ser una discusión. A las mujeres diversas tiene que ser una discusión. Bueno, recién escuchábamos las declaraciones de la vicealcaldesa, no sé qué lectura tengan, que fue algo que también, bueno, generó precisamente el rechazo de las colectivas, de las organizaciones de las mujeres transexuales en el país, particularmente en Quito, ¿no? Yadi, vos también que tienes todo este manejo y esta expertise en comunicación en crisis, ¿Qué lectura tienes? Porque yo veo que aquí no actuamos sobre la crisis, sino que solo se apagan incendios, ¿no? Creo que las instituciones ni siquiera están pensando que hay que haber una preparación. Claramente la comunicación es algo fundamental y eso también yo me hago el cuestionamiento desde las mujeres o de la visión de género que tengamos, cómo estamos trasladando también los medios de comunicación lo que ocurre. Vos en comunicación incluso han publicado recientemente un libro bastante interesante, yo todavía no lo he podido leer, me llegó pero no lo he podido leer hasta el momento por todo el estudio y todo, pero ¿cómo lees vos también la comunicación? Porque yo sí creo que hay que tener bastante cuidado, insisto, en las redes sociales. No, totalmente. Y yo ahí quiero coger algo que Jacqueline acaba de mencionar y que tiene que ver con estas discusiones y debates que se plantean al interior de los movimientos y del movimiento, ¿no? Como digamos esta parte aglutinante. Lo que vimos ayer durante durante la marcha, durante el recorrido, fue también una lectura conceptual, es decir, no ha pasado, por lo menos hasta este momento, y creo que los hechos del último año han dado también para que ayer se pueda manifestar justamente eso, la diversidad que existió en esta movilización de mujeres, pero también la diversidad conceptual de los conceptos que cada una de las colectivas está posicionando y está debatiendo y está luchando, y a mí eso me parece fundamental, me parece maravilloso, porque no es solamente la presencia en la calle, es la presencia en la calle con muchísimo concepto, y el momento que eso empieza a ocurrir, ahí sí puedes advertir unos cambios conceptuales y unos cambios de paradigma impresionantes, y por eso yo decía al inicio de esta conversación, lo de ayer creo que es una muestra que, digamos, la apuesta de ese cambio estructural está en los feminismos, no en uno solo, ¿no? En todos los que convergieron el de ayer y en los que están adyacentes y en los que están paralelos a ellos, como digamos ciudadanos que se iban marchando, se iban juntando a la marcha, que sin necesidad de pertenecer a un grupo en específico, también iban haciendo ahí su aporte. Entonces creo que la marcha de ayer hay que leerla también desde lo conceptual, desde esas narrativas que se están gestando ahí, que a mí me parece que para el próximo año o para los próximos años, ahí vamos a tener un montón de respuestas sobre las cosas que están ocurriendo ahorita en el país. Sobre lo segundo que consultabas, Denise, alrededor, digamos, de estas expresiones que a veces provienen de figuras públicas o figuras políticas, yo regreso a lo que Verónica mencionaba, es decir, también es una función y una urgencia dentro de los movimientos políticos y de los partidos políticos de una mayor formación. Fácilmente uno puede decir con enfoque de género, pero hay un montón de necesidades de formación, de enfoque de género, de diversas visiones, de inclusión, de diversidades, es decir, también, digamos, las mujeres que están accediendo a los cargos de política son mujeres que necesitan también entender estas dimensiones en las que se están gestando las múltiples realidades en el país. Entonces, es una cuestión cuantitativa, sí, de que más mujeres podamos llegar a los cargos de representación política, pero también es una cuestión cualitativa, es decir, estas mujeres que están llegando o que llegaremos
a cargos de representación política, también ahí hay unos trabajos bien importantes que hacer para sintonizar con la realidad, para no pensar y no juzgar desde la esfera única, desde el personalismo y pensando que solo mi experiencia única, mi anécdota privada es lo que constituye la realidad social o la realidad de lo colectivo. Entonces, un montón de trabajo que hacer ahí. Y a propósito de eso, esta mañana igual leía un cortito en un reporte de ONU que decía que recién para el 2063, es decir, recién para el 2063, se va a alcanzar la paridad de género en la política a escala un poco más global. Así que, digamos, el camino es extenso, los resultados de esas paridades, ¿no? Me parece que no lo veremos. Y ya las mujeres lo dijeron ayer, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Algo dijeron las mujeres, vamos a esperar tanto tiempo. Pero para no que esto vamos a cambie. esperar tanto tiempo, evidentemente. No podemos. ¿Está la No. agencia en nuestras manos? Totalmente. Entonces yo creo que ahí hay una apuesta mucho mayor. Y finalmente, sobre el tema relacionado con las narrativas y la comunicación, Denise, no, evidentemente, no son solamente los cambios físicos, no son solamente los cambios estructurales, son los cambios de las narrativas también. Yo a veces hasta ya perdiendo un poco la vergüenza, equivocarme, trato de que mi lenguaje sea un lenguaje que también sea inclusivo, y no solamente porque sea una moda, sino porque es súper necesario desde la enunciación también. La enunciación es súper poderosa. Sí, o sea, porque yo nosotras en las Warmis, si leemos todo lo que nos escriben diariamente, porque claro, que generar opinión pública desde espacios también de medios de comunicación de mujeres es como una deuda todavía también pendiente, hay que hacer la reflexión, no nos levantamos y escuchamos todos los días a mujeres dando opinión sobre la coyuntura política, eso es verdad, habrá que ver cómo funciona cada medio, y yo no quiero entrar en esas áreas, pero claramente me reflexiono y digo, bueno, ¿cómo me deconstruyo yo también como comunicadora, como periodista? Porque todo lo que pasa alrededor te cambia, ¿no? Posiblemente antes no podíamos acceder a información que ocurría en Colombia, a la otra parte en Europa, en los países asiáticos, qué sé yo, hay como una situación bastante amplia, incluso hasta de ver las luchas de las mujeres en otros puntos del mundo. Yo con esto quiero ir cerrando un poco, Verónica, para vos. Ahora también, no sé qué lectura tengas de la participación de la política, de la mujer en estas elecciones que ya ocurrieron. Vamos a tener nuevas autoridades locales precisamente, y ¿cómo ves? Porque claramente aquí nosotros tuvimos un montón de partidos y candidatos diciendo que todo va a ser inclusivo, todo va a ser claramente, morado, etcétera, etc, y que iba a venir Bad Bunny también. No. Yo espero que cumpla siquiera. Eso sí cumplan. Y bueno, no sé, no me llegó la entrada todavía, no mentira. Estoy esperando. La de Fercho. La de Fercho. No, la verdad es que, bueno, lo que hay que decirlo es que los partidos políticos reproducen las estructuras violentas de un sistema patriarcal en una organización mucho más pequeña frente a pocas mujeres que logran ingresar a estas estructuras. Porque, ¿qué te puedo decir? Yo a mis 23 años, cuando empecé en una vida política partidaria militar en una organización, he sido invisibilizada un montón de veces, y desde mi privilegio, porque hay que decirlo, o sea, yo, una mujer joven, mestiza, que tenía acceso para poder llegar a las reuniones de la organización que hacía, era invisibilizada, no tomada en cuenta ni en consideración. Muchas de las veces los comentarios que se lanzaban eran: tienes que cortarte el cabello, tienes que utilizar tacos, todo era de acuerdo a mi físico, y eso a mí me molestaba mucho, porque decía, ¿por qué tanto me presionan? ¿Por qué tanto? O sea, tantas cuestiones, y eso es lo que quiero llegar. ¿Por qué muchas mujeres se van quedando en el camino? Es por eso, porque no hay tampoco una red de sostenimiento a lo que es de sostenernos como mujeres políticas partidarias, y de acompañamiento en dichos procesos para saber si es que mi compañera le violentaron en tal partido político, ¿cómo hizo para denunciar? Sí. ¿Cómo lo hizo? O sea, si es que lo violentaron, oye, me tienes a mí para yo también escracharle al que te violentó. Porque lo que más les molesta a los políticos cuando es están como en cargos de ¿no? representación, es que les crachees, o sea, que le digas, él fue mi violentador. Entonces dicen, no, a ver, hay que ordenar algo, yo voy a demoler un edificio para poder dar respuesta inmediata a lo que está sucediendo, yo voy a pintar mi edificio de color morado como en el verde, porque somos el partido más feminista de aquí, no, ni siquiera de Ecuador, de América Latina, y seguimos los principios básicos, pero sin entender de fondo lo que se está llevando, sin entender también qué capacitación y formación estás dando a tus candidatas o a tus cuadros potenciales, que no necesariamente son candidatas. Unas quieren manejar comunicación de su candidato o candidata, o unos
unos quieren formar parte de la decisión y toma de decisiones dentro de sus instalaciones, y otros quieren hacer partido, organización, quieren armar, quieren construir, quieren hacer tejido social. Y esto no se lo hace pensando en las colectividades, como yo le escuchaba justo a mi compañera. Los partidos políticos también son súper sectarios, solamente hablan de un discurso, pero no lo racionalizan el discurso, o sea, no lo transversaliza, porque yo lo he visto, al menos he visto compañeras irse dolorosamente de las organizaciones por el trato que se les ha dado, porque tú no puedes controlar todo, tú no puedes controlar al director provincial o al director cantonal que le violentó a la compañera. Incluso aquí también hubo candidatos, hacíamos esa reflexión que decían, yo tengo mi novia, mi mejor compañera, bueno, ¿y por qué no fue la que ocupó el puesto principal para los votos? Claro. No, y otro tema también que te digo, algo que es súper misógino, que me ha estado pareciendo en las últimas elecciones y que no hemos podido controlar, es esta pregunta tan absurda si votarías por hombres o mujeres. Eso nos daña rotundamente, porque te dicen 80% de la población vota por hombres y 20% por mujeres. Eso te causa un daño en la interna de la organización, porque dicen, bueno, o sea, a pesar de que el código orgánico de la democracia te obliga a obtener 30% y en el 2025 50, queda estipulado que no votarían por mujeres la gran mayoría de la población. Y eso es a lo que tenemos que luchar, o sea, decir, no, se están cambiando, se está reconfigurando, estamos hablando más, las luchas se han alcanzado, hemos estado en altos y bajos, y esas son las luchas que te das a las internas de las organizaciones, que se tienen que trabajar muchísimo, cambiar el tejido social. También hay yo seguiré creyendo que sí se puede realizar una bancada feminista, mujeres feministas políticas de diferentes organizaciones partidarias llevando una agenda común y diciendo, compañera, yo no me voy a meter contigo. Compañera, hagamos esto y podemos hacerlo y sacarlo. Bueno, tendría que ser una discusión bastante amplia, ¿no? Lucy, para ir cerrando, para vos, ¿cómo fueron también estas elecciones? ¿Tú sentiste que había propuestas para personas con discapacidades, particularmente, aún más poniendo la lupa sobre las mujeres, ¿no? No, en realidad no. En ninguna de las organizaciones políticas, lastimosamente, no se vio una política para las personas con discapacidad, una política incluyente. Como en este caso, yo pensaría que los municipios, las prefecturas y también, ¿por qué no decir el gobierno central? Debería haber más políticas para la cuestión de la igualdad para las personas con discapacidad. En el caso de los gobiernos seccionales, por ejemplo, aquí en la ciudad no tenemos vías inclusivas, sobre todo para las personas que tenemos problemas justamente de discapacidad visual o para los no videntes. No hay vías inclusivas para nada. Entonces, yo hablo por mi experiencia propia, ya sobre todo en la noche. Esas bajadas y subidas que hay en las veredas, yo no las alcanzo a divisar. Entonces, debería... ¿Y cómo haces? Mejor voy por el filo de la calle. Sí. La verdad que ayer justo lo veíamos con la Sofi, cruzar a una persona también, a un hombre con discapacidad visual completamente, la verdad, y cruzaba y decíamos, por Dios, también uno... desde su ignorancia en el tema, no sabe si tienes que bajarte, o sea, las personas también no estamos educadas para poder contener también a estas mujeres, a estas personas, que precisamente lo que discutíamos aquí, las ciudades no están pensadas para los peatones, sino para los autos, y lo que vos cuentas seguramente también es la historia de muchas personas que nos escuchan ahora. Tú ya eres una mujer más adulta que has sorteado todo esto, has enfrentado, pero digo, las adolescencias, los niños que estamos en una situación bien jodida, por no decir la palabra que dijo, sáquele para que después me hable. ¿Quién te habla? No la suquita. No hay malas palabras. Hay palabras fuertes. No, mal empleadas. Eso. No sé, mi Lucy, si quieres dejar como también un mensaje para todas las personas que te están escuchando ahora mismo y también viendo por redes sociales. Está bien, solo una frase, que esto pues me ha servido a mí mucho en mi vida. Dice que las limitaciones solo están en la mente, nada más. Que si tengo mente positiva, que si mis pensamientos se dirigen hacia un objetivo, pues ahí las limitaciones quedan atrás. Gracias, Lucy. Bueno, vamos finalmente con mi querida ya que no sé
Bueno, hay varios temas, ¿no? Hay varias realidades que cada uno enfrenta desde sus lugares, desde sus luchas. Precisamente por eso hablábamos de todos estos feminismos, pero no solo es la discusión, esto es de la política, es trabajo, es educación sexual, es de feminismos, es del tema de aborto también, de todo, ¿no? Del derecho a la salud también reproductiva. ¿Cuáles crees que son las deudas pendientes? Que yo sé que hay muchas, pero la prioritaria también para las mujeres negras ahora mismo en el país. ¿Cómo podemos también generar trazos más horizontales, no? A ver, yo quiero decir que son todas. Nosotros todavía tenemos que sortear esas cosas muy básicas, ¿me entiendes? Que tengas el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a una vivienda digna, que son cosas básicas. ¿Tú te imaginas al Ecuador en condiciones mejores? ¿De qué estaríamos nosotras hablando? Chuta, de tomarnos, de transformar un montón de cosas. Seguimos hablando de las cosas mínimas y minúsculas todavía. Creo que las mujeres afroecuatorianas están en las condiciones de las que sabemos, en peores condiciones, en todos los índices, una pobreza muy profunda, y creo que desde ahí hay que hacer el trabajo, quiero decir, necesitamos a las mujeres negras en mejores condiciones, y cuando nosotras estemos en mejores condiciones, ustedes y la sociedad va a estar en mejores condiciones. Así es, muchísimas gracias a estas 4 mujerazas que me han acompañado hoy, cada una desde su lucha, Tayadi, Vero, Lucy, Jackie. La verdad que traemos desde las Warmis una mesa diversa, claramente, no tenemos la última palabra, siempre hay que hacer esta autocrítica, así que por eso siempre están abiertos también los canales. Las Warmis regresamos mañana vamos a estar con la reconocimiento también a las Warmi Coraje. Esto es simplemente un granito de arena como periodistas para sumar a las luchas y a las deconstrucciones de los discursos. Ha sido una semana movidísima también, la marcha estuvo densas ayer, bajo la lluvia, el Carlitos, todo el equipo de Radio Pichincha también llevamos, tratamos de cubrir todas las áreas de esta movilización que claramente cambian la historia, cómo estamos viendo los derechos de las mujeres. Así que bueno, ojalá ya quizás a todas, a todos, dice que les digas que ellos también han estado, también el Andrés. Y todes. ¿no? Y todes. Así es, amigos, ya nos vamos vemos mañana de Warmis del Barrio. Chau, chau. Chao. Nos despedimos.